Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La mañana del 24 de noviembre de 1902 se desperezó en Mazarete con la lentitud habitual de los inviernos castellanos. Un sol pálido, casi translúcido, pugnaba por abrirse paso entre la neblina que se aferraba a los campos y a las callejuelas empedradas del pueblo. El aire, afilado y helador, cortaba la respiración y dejaba un rastro de vaho blanco con cada suspiro. Fue en esa atmósfera de quietud y frío donde el horror decidió hacer su aparición, rompiendo la monotonía de las horas con la brutalidad de un grito ahogado en sangre. Dos peones camineros, hombres de pocas palabras y manos encallecidas por el trabajo, encontraron el cuerpo. Yacía junto a un recodo del camino, a medio camino entre la maleza y el sendero, como un fardo abandonado a su suerte. Era Guillermo García, el aceitero de Mantiel, un hombre conocido en la comarca por su trato afable y su puntualidad en los negocios. Pero aquella mañana, su única puntualidad había sido con la muerte. Tenía el pecho manchado de un rojo oscuro y seco, el testimonio mudo de un disparo a quemarropa. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora, susurrada en los corrillos, lamentada en las cocinas, discutida en la taberna. El miedo, ese fantasma antiguo y siempre presente en las comunidades pequeñas, se instaló en Mazarete, envenenando el aire ya gélido de por sí. La Guardia Civil no tardó en llegar. Dos hombres a caballo, con sus tricornios negros y sus capas verdes, que representaban la única ley visible en aquellos parajes olvidados. El sargento al mando, un hombre de bigote recio y mirada inquisitiva, se hizo cargo de la investigación con la parsimonia y la desconfianza propias de quien ha visto demasiado de la miseria humana. Interrogaron a los peones, al alcalde, al cura, a todo aquel que pudiera arrojar algo de luz sobre las últimas horas de Guillermo García. Pero la luz era esquiva en Mazarete. Nadie había visto nada, nadie había oído nada. El aceitero había pasado por el pueblo la tarde anterior, había cobrado algunas deudas, había charlado con unos y con otros, y luego se había marchado camino de su casa en Mantiel. Un viaje que nunca llegó a completar. La investigación, falta de pistas y de testigos, comenzó a tropezar con la impaciencia de los superiores y la presión de una opinión pública ávida de culpables. En las altas esferas de la provincia, alguien decidió que el caso no podía quedar sin resolver. Había que encontrar a los asesinos, y había que hacerlo rápido. Y fue en esa prisa, en esa necesidad de cerrar el expediente, donde la injusticia comenzó a tejer su tela de araña. Las sospechas, como suele ocurrir en los lugares donde todos se conocen, recayeron sobre dos hombres del pueblo. Dos hombres que, por una u otra razón, no encajaban del todo en el molde de la comunidad. Gregorio Valero y Lorenzo Montiel. Gregorio era un hombre de campo, rudo y de pocas palabras, con una fama de pendenciero que le perseguía desde la juventud. Lorenzo, por su parte, era más joven, un jornalero que a menudo se veía obligado a buscar trabajo fuera del pueblo, lo que le convertía en un desconocido a tiempo parcial, un elemento extraño en el tejido social de Mazarete. No había pruebas contra ellos, solo rumores, miradas de reojo y viejas rencillas que ahora, a la luz del crimen, adquirían un nuevo y siniestro significado. La Guardia Civil, en su afán por encontrar una solución, se aferró a esos rumores como a un clavo ardiendo. Los detuvieron una mañana fría, sacándolos de sus casas ante la mirada curiosa y temerosa de sus vecinos. Fueron conducidos al cuartelillo, donde la presunción de inocencia se desvaneció entre las cuatro paredes de una celda húmeda. Los interrogatorios fueron brutales. Días y noches de preguntas capciosas, de amenazas veladas y de golpes que no dejaban marca pero que quebraban el espíritu. Gregorio y Lorenzo, dos hombres sencillos y sin más armas que su propia inocencia, se vieron atrapados en una pesadilla de la que no sabían cómo despertar. Negaron su implicación una y mil veces, juraron por lo más sagrado que no tenían nada que ver con la muerte del aceitero, pero sus palabras se perdían en el eco de las celdas, ignoradas por unos oídos que ya habían decidido su culpabilidad. La presión era insoportable. Los guardias, convencidos de que estaban ante los asesinos, utilizaron todos los medios a su alcance para arrancarles una confesión.
Y finalmente, agotados, asustados y sin ninguna esperanza de ser creídos, Gregorio y Lorenzo se derrumbaron. Confesaron un crimen que no habían cometido, firmando su propia sentencia de muerte con una mano temblorosa. La confesión, obtenida bajo coacción, fue la pieza clave que la acusación necesitaba. Con ella en su poder, el juez instructor dio por cerrada la investigación y elevó el caso a la audiencia provincial. El juicio fue una farsa. Un teatro macabro en el que el guión ya estaba escrito. El fiscal, un hombre de verbo florido y ademanes grandilocuentes, pintó un retrato de Gregorio y Lorenzo como dos monstruos sedientos de sangre, dos alimañas que habían acabado con la vida de un hombre bueno por un puñado de monedas. La defensa, a cargo de un abogado de oficio sin medios ni convicción, apenas pudo articular un par de frases en favor de los acusados. Los testimonios de los vecinos, teñidos de miedo y de prejuicios, contribuyeron a reforzar la imagen de culpabilidad. Y la confesión, esa mentira arrancada a la fuerza, fue la losa que sepultó cualquier atisbo de duda. El veredicto fue el esperado. Culpables. Culpables de asesinato con premeditación, alevosía y ensañamiento. La pena, la máxima que contemplaba la ley. La muerte a garrote vil. La noticia cayó como una bomba en Mazarete. Algunos respiraron aliviados, creyendo que se había hecho justicia. Otros, los que conocían bien a Gregorio y a Lorenzo, sintieron un escalofrío de duda, una inquietud que no se atrevían a expresar en voz alta. Pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha, y parecía que nada ni nadie podría detenerla. Los dos condenados fueron trasladados a la cárcel de Guadalajara, donde esperaron durante meses la llegada del verdugo. Meses de angustia, de desesperación y de una soledad infinita. Desde sus celdas, escribieron cartas a sus familias, proclamando su inocencia hasta el último aliento. Cartas que eran un grito de auxilio en medio de un silencio atronador. Pero a veces, en medio de la oscuridad más profunda, una pequeña luz se enciende. Y en el caso del crimen de Mazarete, esa luz vino de la mano de un hombre íntegro y valiente. Un catedrático de Medicina Legal de Madrid, que por casualidad leyó en la prensa la crónica del juicio. Algo en la historia no le cuadraba. Las heridas de la víctima, la supuesta arma del crimen, las contradicciones en la confesión de los acusados. Todo le parecía un cúmulo de despropósitos, un monumento al error judicial. Movido por su conciencia y su amor a la verdad, decidió investigar el caso por su cuenta. Viajó a Guadalajara, examinó los informes de la autopsia, estudió las actas del juicio y, con la ayuda de un joven y entusiasta periodista, comenzó a desentrañar la madeja de mentiras y negligencias que habían llevado a dos inocentes al borde del patíbulo. Su investigación reveló que la bala que había matado a Guillermo García no podía haber sido disparada por la vieja escopeta que se les había incautado a Gregorio y a Lorenzo. Descubrió también que la confesión estaba plagada de errores y de detalles que solo los verdaderos asesinos podrían haber conocido, detalles que, sin embargo, no coincidían con la realidad de los hechos. Y lo más importante, encontró a un testigo, un pastor que había sido ignorado por la Guardia Civil, que afirmaba haber visto a dos hombres desconocidos en las inmediaciones del lugar del crimen la misma tarde en que el aceitero fue asesinado. Con estas pruebas en la mano, el catedrático y el periodista iniciaron una campaña en la prensa para denunciar el error judicial. Sus artículos, valientes y documentados, sacudieron la conciencia de la opinión pública y llegaron a oídos de dos de los políticos más influyentes de la época, Melquiades Álvarez y Gumersindo de Azcárate, dos hombres de profundas convicciones democráticas y humanistas. Se hicieron eco de la denuncia y llevaron el caso a las Cortes. Desde la tribuna del Congreso, clamaron contra la injusticia, exigieron la revisión del proceso y pidieron el indulto para los dos condenados de Mazarete. La presión mediática y política fue tan grande que el gobierno no tuvo más remedio que intervenir. Se ordenó la suspensión de la ejecución y se nombró una comisión de investigación para que revisara el caso, desde el principio. La nueva investigación, esta vez llevada a cabo con rigor y sin prejuicios, no tardó en confirmar las sospechas del catedrático. Gregorio Valero y Lorenzo Montiel eran inocentes. La confesión había sido obtenida mediante torturas, las pruebas habían sido manipuladas y los verdaderos culpables seguían en libertad. La verdad, por fin, se abría paso entre las sombras.
El Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Esta vez, con todas las garantías procesales. Gregorio y Lorenzo, que ya habían pasado más de 2 años en el corredor de la muerte, fueron absueltos de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en un aplauso cerrado cuando el presidente pronunció las palabras mágicas. ¿Inocentes? Los 2 hombres, con el rostro surcado por las lágrimas y el cuerpo tembloroso por la emoción, se abrazaron a sus abogados, a sus familiares, a todos aquellos que habían creído en ellos cuando el mundo entero les había dado la espalda. Su salida de la cárcel fue un acontecimiento nacional. Una multitud les esperaba a las puertas, aclamándolos como a héroes, como a símbolos de la lucha contra la injusticia. La prensa de todo el país se hizo eco de la noticia, y el crimen de Mazarete se convirtió en un caso de estudio, en un ejemplo sangrante de los peligros de un sistema judicial ciego y sordo a la verdad. Pero la historia no termina aquí. Porque la absolución de 2 inocentes no borraba la mancha del crimen. Guillermo García seguía muerto, y sus asesinos seguían impunes. La Guardia Civil, humillada y desacreditada, reabrió el caso con la determinación de encontrar a los verdaderos culpables. Y esta vez, siguiendo las pistas que el catedrático y el periodista habían descubierto, no tardaron en dar con ellos. Eran 2 delincuentes habituales de la zona, 2 hombres sin escrúpulos que habían planeado el asalto al aceitero para robarle la recaudación del día. Fueron detenidos, juzgados y condenados a cadena perpetua. La justicia, aunque tarde, había completado su círculo. Gregorio Valero y Lorenzo Montiel regresaron a Mazarete. Pero ya nada era igual. El pueblo que les había condenado ahora les recibía con una mezcla de vergüenza y de alivio. Intentaron rehacer sus vidas, volver al campo, al trabajo, a la rutina de los días. Pero las cicatrices del horror eran demasiado profundas. La cárcel les había robado la juventud, la salud y la confianza en los hombres. Ya nunca volverían a ser los mismos. Su historia, sin embargo, no fue olvidada. Se convirtió en una leyenda, en un cuento que los abuelos narraban a sus nietos al calor de la lumbre en las largas noches de invierno. La historia de 2 hombres buenos a los que la injusticia estuvo a punto de arrebatarles la vida. La historia de un crimen que sacudió los cimientos de un país y que nos recuerda, aún hoy, que la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, por muy profundo y oscuro que sea el pozo en el que intenten sepultarla. El viento frío de la Alcarria sigue susurrando sus nombres entre los robles y las encinas, como un lamento eterno, como un eco de la fragilidad de la justicia humana frente a la implacable certeza de la muerte. Y en el silencio de los campos de Guadalajara, la memoria de Guillermo García, el aceitero de Mantiel, descansa por fin en paz, sabiendo que su muerte, aunque trágica, sirvió para salvar la vida de 2 inocentes y para escribir una de las páginas más amargas y a la vez más esperanzadoras de la crónica negra de España. La vida, con su incesante capacidad para la sorpresa, había tejido un relato de dolor y redención, una historia que el tiempo se encargaría de convertir en leyenda, susurrada en las noches de invierno junto al fuego, para que nadie olvidara nunca el crimen de Mazarete. Y así, los nombres de Gregorio y Lorenzo, y el del infortunado Guillermo, quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva de aquellas tierras, como un recordatorio perpetuo de que la justicia, aunque a veces ciega, puede llegar a recuperar la vista gracias a la tenacidad de unos pocos hombres buenos. La historia se cerraba, pero su eco resonaría por siempre en los valles y las montañas de una España que despertaba, entre sobresaltos, a la conciencia de sus propias flaquezas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.